lo que estamos discutiendo en la actualidad es cuál es el sentido de esta formación ciudadana, ¿no? Y en ese sentido, digamos que tenemos que ser conscientes que un currículo siempre genera tensiones, ¿no? Formalmente y en el mejor de los mundos, uno dice que el currículo debe ser un acuerdo, ¿no es cierto?, entre todos. Y ahí ya tenemos un pequeño problema, porque los que trabajamos en educación siempre solemos decir que la educación transforma la sociedad. Pero si la educación transforma la sociedad, es evidente que va a luchar contra algunas cosas que ya existen y contra algunas fuerzas que ya existen. Y esta tensión, digamos, se vio claramente con el tema de la igualdad de género, pero eso fue la cúspide, ¿no? O sea, cuando yo he trabajado con profesores, solo hablar del primer enfoque, que es el enfoque de derecho, ya ahí se generan tensiones cuando realmente queremos trabajar la vigencia plena de los derechos, queremos empoderar a los estudiantes para que puedan defender sus derechos. Comienzan a salir expresiones como si es impertinente o no es impertinente, ¿no? Ese enfoque, por ejemplo, que es la base de todo el desarrollo ciudadano, habla de la libertad. Y yo me acuerdo que en una de las, de alguno de los talleres que he dictado, cuando yo digo, todo este tema tiene que ver con la libertad, no había terminado ni decir la palabra libertad, y en ese momento ya un especialista me estaba levantando la mano y me estaba diciendo que cómo era posible que los niños adolescentes no podían ejercer su libertad porque no sabían, porque iban a degenerar en libertinaje. Más allá de lo que pensemos, lo que quiero decir es que se generan tensiones. O sea, que no es tan simple como decir, está en el currículo y ahora ya todos los vamos a cumplir, ¿no? Porque es algo que va a modificar nuestras prácticas, ¿no? Es más fácil que yo trabaje con un profesor cuestiones de las nuevas didácticas de las matemáticas, a que yo trabaje cuestiones de ciudadanía que implica, en muchos casos, romper paradigmas, ¿no? Y en ese sentido, además, tenemos que tener claro que la ciudadanía y el ejercicio ciudadano se vincula a competencias que tienen no solo, digamos, aprendizajes cognitivos, sino muchas cuestiones valóricas, y eso solo se aprende con la experiencia y con el modelado, ¿no? Y si no cambiamos la institución escolar en su conjunto, no vamos a lograr avanzar mucho, ¿no? Creo también que el currículo prescrito es sumamente interesante. O sea, el currículo en sus primeras páginas apuesta indiscutiblemente por un desarrollo ciudadano. Pero cuando ya tú entras al currículo, tú ves que la competencia de ciudadanía está en un área en particular, como si el convertirse en ciudadano tenga que ver con 3 horas a la semana y no tenga que ver con toda la vida escolar. Ciertamente hay un aprendizaje vinculado al perfil que tiene que ver con la vida en democracia, etcétera, etcétera, pero nosotros sabemos que en general, cuando un profesor recibe un currículo, lo que hace es, ya, ¿dónde está la página de mi área? Sobre todo en secundaria. Entonces, esto es algo que el currículo no ha terminado de resolver, ¿no? Otro de los puntos en tensión que creo que existen es esta discusión que tiene que haber entre una educación moral y una educación ciudadana. Creemos que es lo mismo, pero no es lo mismo ni es igual. Es decir, una educación ciudadana no solo tiene que ver con generar la vivencia y digamos, en ponernos de acuerdo en algunos principios básicos, ¿no? Que algunos llamarían en una ética mínima, común a todos, sino tiene que ver con convencernos de que es indispensable actuar políticamente en sociedad. Y cuando estoy hablando de política, digamos, todo el mundo cree ya que es una mala palabra y que la política no debería entrar a la escuela, cuando la política tiene que entrar a la escuela. Obviamente no estamos hablando de una política ideológica partidaria, digamos, sino estamos hablando de la política en su sentido profundo, es decir, que nos involucremos con el entorno, que queramos actuar y decidir sobre lo que sucede en nuestra localidad, región, país, ¿no?
Y eso no pasa solo por trabajar una educación moral, sino por generar una serie de herramientas y por generar este tema de el sentir la agencia, ¿no? Entonces queremos, como decía Luz María, ¿no? Queremos desarrollar ciudadanía, pero la ciudadanía es un actuar real, ¿no? Entonces, pero incluso cuando se hizo el currículo, se discutía si podíamos hablar del ejercicio ciudadano en la escuela, porque algunos dicen que solo somos ciudadanos después de los 18 años, entonces que aprendieran para actuar después. Esas discusiones yo las he escuchado dentro del ministerio, yo las he escuchado en mesas. Entonces, a lo que voy es que más allá de lo que querramos, tenemos que aceptar como país que hay tensiones y que hay que asumir una discusión pública como esta para realmente llegar a algunos acuerdos, ¿no? Mínimos. Y porque trabajar ciudadanía en la escuela es abrir las puertas de la escuela a temas álgidos, cosa que hay veces los profesores no queremos hacer, ¿no? ¿Por qué se han muerto tantas personas? Porque no había suficiente oxígeno. O sea, no es que no llegaron a la cama UCI, no había oxígeno. Ah, eso nos lleva a hablar del gobierno de Alan García. Eso nos lleva a hablar de la ley sobre qué plantas podían hacer el oxígeno. ¿Queremos abrir ese tema? ¿Queremos hablar de algunos gobiernos? ¿Vamos a chocar contra algunas ideas? Entonces, queremos hablar de las reparaciones con respecto a la época de la violencia. ¿Queremos abrir ese tema? ¿Queremos hablar de la época de la violencia? Ya sabemos que sobre ese tema hay unas discusiones enormes y Ricardo no me dejará mentir porque es desde el IEP donde se han hecho muchas investigaciones de lo que sienten los profesores al trabajar ese tema, ¿no? Y también hay, y con esto termina esta primera parte, una tensión entre entender la ciudadanía como un aprendizaje o como competencias dentro del aula y entender el ejercicio ciudadano como esa idea de cambiar toda la institución y comenzar a discutir sobre la cultura y sobre las prácticas escolares institucionalizadas y si esas prácticas son las que realmente ayudan a desarrollar ciudadanos libres, responsables de sus propios actos y con una serie de principios que no nos escriben en un examen, sino que están dispuestos a vivir y a defender y a luchar por la vigencia de todos los peruanos con respecto a estos derechos. Y eso pasa porque los docentes cambiemos la visión del estudiante, ¿no? El currículo claramente lo dice, no son objeto de protección, son sujetos de acción. Y cambiar esta idea de objeto de protección, que yo te cuido, yo te digo lo que necesitas, a sujeto, es una cosa que nos va a tomar años. Entonces, no porque el currículo diga o no porque el PEN diga que tenemos que lograr una ciudadanía plena, que estoy totalmente de acuerdo, eso va a llevar a que los docentes cambiemos dentro de las escuelas porque implica que cambiemos de paradigmas. Yo no estoy hablando como profesoras como Luz María, que da esa seguridad de que su escuela sí está cambiando, sino estamos hablando de, digamos, el conjunto de escuelas. En el Perú siempre encontraremos ejemplos súper potentes para la ciudadanía, para los aprendizajes de medio ambiente, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a lograr que todas las escuelas y todo el sistema ayude realmente a formar ciudadanos democráticos, interculturales, ¿no? Que es lo que el Perú requiere, ¿no?